Vaya mañana intensa que hemos tenido. Siempre reservamos cada 15 días un buen rato, unos minutos, para calmarnos, para frenar y para hablar con alguien que sabe mucho de nuestro cerebro. Sí, del suyo, del mío, del de usted también, que está ahora atento a la radio, porque la verdad es que, aunque va con nosotros siempre, yo creo que lo desconocemos mucho y no nos paramos a pensar por qué reacciona de determinadas maneras. Alberto Valverde, buenos días, bienvenido. Muy buenos días, Alberto. Desconocemos mucho. Muchísimo. Pero estamos aquí para intentar aportar cositas. Claro, vosotros quienes os dedicáis profesionalmente a esto, hacéis descubrimientos desde luego que nos sorprenden, pero no sé, a veces hacemos cosas en casa que no le encontramos motivo ni razón. Y hoy queremos bajar tanto a lo cotidiano que vamos a hablar de algo que yo creo, bueno, a lo mejor es malo generalizar como siempre, ¿no? Pero yo creo que todos de alguna manera hacemos. Y es acumular objetos. Yo esta mañana ponía un ejemplo, decía cuando presentaba el tema, ¿por qué nos cuesta tanto deshacernos de cosas en casa, ¿no? De objetos materiales, voy a decir de recuerdo, y ponía un ejemplo aquí en nuestro estudio, que es muy amplio, como tú sabes, como lo sabe quien nos conoce, hay un rinconcito que tú te ríes ahora al verlo, en el que vamos guardando cosas que finalmente nunca miramos. ¿De quién tiene culpa esto? Pues mira, antes de venir aquí he subido una historia a las redes y tal diciendo, este programa le va a gustar mucho a mi madre. Sí. Precisamente por eso. Y justo al entrar una compañera tuya, bueno, Patricia, me decía, uy, qué bien me va a venir este programa. Pues fíjate, te voy a hacer, antes de empezar con nada, te voy a hacer una pregunta, Alberto, a ver qué piensas. Si tuvieras que elegir un superpoder, ¿cuál sería? Me gustó mucho el que nos dejaste hace unos días. Ese me gustó muchísimo. Pero relacionado con esto sería el de... No relacionado con esto, ¿eh? En cualquiera. Sí, quitando que no tengas. Que digas, que se te ocurra, que digas, esto me gustaría. Pues el superpoder de pasar página, pero de verdad. De no arrastrar cosas. Vale. Hay otro superpoder muy típico cuando hago esta pregunta, que es el de teletransporte. Bueno. ¿No? Sí. El teletransporte. Es muy atractivo, sí. Vale. Pues fíjate que hoy vengo a decirte que teletransporte existe. ¿Ah, sí? Sí. Pero y a través de los objetos que no tiramos. La gente que nos está viendo por YouTube ha dicho, Alberto ha colapsado. Dios, ¿qué tema me traes? A través de los objetos que no tiramos. ¿Qué ocurre con los objetos que no tiramos? Muchas veces no los tiramos porque nos dé pereza. Muchas veces no lo tiramos porque, es que esto ya lo haré. No, es porque le hemos adjudicado un valor emocional, un recuerdo, una esencia, una personalidad, una identidad a ese objeto que va mucho más allá del propio objeto. Va con nuestra personalidad, con el recuerdo, con lo que éramos, con lo que pasó en ese momento. Con lo cual, eso abre una puerta instantánea a lo que es a esa escena, a ese escenario, a esa época que vivimos. ¿Es exactamente igual que un recuerdo? ¿O no? Exactamente igual que un recuerdo, lo que pasa es que físico. Yo, por ejemplo, para la gente que ya a partir de ahora lo podéis ver en YouTube, que lo podéis ver en vídeo, ¿vale? No solo en audio. En el canal de Alberto Imperfecto lo podéis tener. Entonces yo hoy he traído 3 objetos que para mí... Bueno, hay uno que tiene muchísima importancia, ¿vale? Es este. Ya, lo puedes coger si quieres. Sí. Vale, es un muñeco, para describirlo a la gente de la radio, es un muñeco articulado, pequeño, me cabe en la mano, sí. Es de los Caballeros del Zodiaco, que además es de Gémini, que es el que yo soy Gémini también. Como ves, eso no se tiene de pie, está totalmente destartalado. Bueno, pues tiene la mano rota, tiene una goma roja para atar el brazo para que no se mueva. Bueno, pues ese muñeco me ha acompañado a mí desde que yo tengo uso de razón. Ese muñeco ha sido el Woody de Toy Story. Mi Woody de Toy Story, este ha sido. Con lo cual, esto está en mi casa puesto en una estantería y que yo, si no lo miro, si yo no lo limpio, cuando limpio el polvo lo veo, pero si no, no me fijo en él. Ahora, cuando yo lo tengo en mis manos, automáticamente... ¿Te está teletransportando? Absolutamente. Cuando yo toco esto, yo me acuerdo incluso de los gestos que yo hacía para jugar con él, para poner... insisto, la gente que lo vea por YouTube lo va a ver mejor. Tiene hasta un celo puesto aquí en el cuello porque si no se le va la cabeza. Sí. O sea, yo me acuerdo de los gestos que yo hacía para tenerle como una marioneta. Porque como no se tiene de pie, para moverle, para tenerle. ¿Sabes lo que te quiero decir? Entiendo. Y esto automáticamente a mí me vuelve a hacer los mismos movimientos. Y llevo 20 años, tengo 25 años, 20 tantos sin jugar con él. Y todavía guardo. Con lo cual,
mi cerebro guarda todo esto, pero guarda el recuerdo, guarda el movimiento, guarda todo lo que yo hacía con este. Entonces, cuando yo veo este juguete, yo automáticamente me voy a esa escena, a ese escenario, a esa época. Por tanto, es algo positivo para tu cerebro. Es algo positivo siempre y cuando no cree una dependencia emocional. Esto luego, si te parece, lo dejamos para el final. ¿Qué ocurre? Que yo a esto le doy un valor muchísimo más. Esto se llama en neuropsicología efecto de dotación. Yo por este muñeco, yo le aporto o le doy más valor a este muñeco porque es mío, que se lo diera a otro que me encontrara idéntico por la calle. Es decir, yo estaría dispuesto, o sea, yo le pongo más valor de venta a este muñeco que lo que yo estaría dispuesto a pagar por él. Ajá, ¿Se entiende? Entiendo. Ojo, sí. Ahora hablo de los otros objetos. Esto no lo he pensado nunca, pero estaríamos hablando de muchos miles, ¿eh? Y es irracional, y esto es lo que yo quiero explicar hoy. El tener este tipo de cosas, este tipo de recuerdos, o este tipo de objetos que me ubican y que me llevan a otros sitios, no es malo, siempre y cuando sepa que es irracional. Entonces no tiene nada que ver con ese superpoder. Tú me preguntabas y yo te decía el superpoder de pasar página, porque yo soy de acumular objetos, ¿vale? no llego a un síndrome ni mucho menos de Diógenes, pero de acumular cosas precisamente. No me paro a pensar tanto como tú has explicado aquí, pero quizá acumular cosas por aquello de qué pena, ¿no? Porque esto me acompañó, pero me gustaría tener la capacidad de decir, borro casi todo y sigo para adelante, porque llegarán otros objetos, ¿no? Tal cual. De hecho, o sea, lo que pasa al nivel de recuerdos, a nivel de guardar objetos, lo que pasa en nuestro cerebro es que como le aportamos tanto valor emocional y nuestro cerebro no distingue entre realidad y verdad, le aportamos tanto que nuestro cerebro se cree que si perdemos eso, perdemos el recuerdo. Claro. Y tenemos que entender que hay una cosita que se llama hipocampo, que hemos hablado aquí alguna vez, en nuestro cerebro, que es nuestro disco duro, que es lo que guarda esos recuerdos. El recuerdo no se va a ir. Es igual que, llevándomelo un poco, el recuerdo de cuando una persona se va. Nos duele porque se va, porque ya no la vamos a ver más, porque, ¿no? Y duele, y por eso existen las fases del duelo, claro, una pérdida. Y por eso guardamos también cosas de esas personas que han ido. Correcto, porque nos hacen identificarnos, pero siempre va a pesar más lo que tenemos en la cabeza. De hecho, cuando tú haces el ejercicio de tirar cosas, aunque sean un poco sensibles, ¿vale? Para ti, te das cuenta de que pasan... Al primer día y tal te da así como tritona, por así decirlo. Cuando pasa una semana, 10 días, 15 días, como no lo ves, y cuando te quieres acordar de ello te acuerdas. Pero o sea, realmente te das cuenta de que, no pasaba nada. Bueno, tanto es así, Alberto, que yo soy, no soy un raro por eso, supongo, pero tengo un almacén pequeño alquilado desde hace ya mucho tiempo con muchísimas cosas y te digo la verdad, he ido con frecuencia a intentar vaciarlo y no puedo. ¿Qué dice eso de mí? No lo sé. Pues mira, me viene muy a colación para enseñarte el otro objeto que he traído. Mira, este calendario... Es un calendario, es un calendario 2012. 2012. Esto lo hizo mi madre con unas fotos de un viaje... Fotos familiares, ¿no? De un viaje, más que de fotos familiares, que esto tenemos muchas, sí. Es de fotos familiares cuando no había cuando no había móviles, yo creo que con cámara, y de un viaje espectacular que fuimos a Argentina y fue como un viaje de estos que recuerdas toda la vida, éramos también pequeños, mi hermano y tal, y mi madre con todas esas fotos hizo ese calendario. El calendario en sí no me sirve, no es útil. Claro. Ahora, yo cojo ese calendario y yo lo tengo guardado en una caja, en mi caja de cositas. En mi caja de cositas. En mi caja de cositas. Claro. Pero trato de tener una caja. Ya. ¿Sabes? Y todo lo que se sobresale de esa caja tengo que empezar a tirar cosas. Que esto es un ejercicio. El almacén que yo decía que tengo alquilado ya. Es mi caja de cositas. Es tu caja de cositas, lo que pasa es que tendrías que ponerte una especie de cajita y decir todo lo que sobresalga de esta caja sobra. Eso es un buen ejercicio para nuestra mente. Sí, en vez de empezar a almacenar, decir, vale, todo el mundo tenemos derecho a guardar cosas, recuerdos, libros, apuntes de la universidad, lo que sea, ¿no? Sí. Todos tenemos ahí algo. Yo lo tengo guardado y hace ya 30 años, hace 40 años de eso. Yo, por ejemplo, con los apuntes del instituto los tiré en cuanto pude porque para mí fue una racha regular, por no decir pésima. Pero bueno, cada uno eso. No está mal. Ahora, cuando sobrepasa aquello, cuando algo se sale de esa caja, que nos pongamos nosotros, hay que tirar. Yeah. Hay que tirar. Sobre todo porque, y hay que estar atento a 3 cosas importantes.
Si hay objetos o utensilios o cosas, llámese apuntes, llámese, que llevo más de un año sin utilizar y los tengo guardados en una caja o en un almacén, al 99 no los vas a usar, ni los vas a echar de menos, ni nada. Por te tanto, va a costar... podría ir yo esta tarde Sí. y tirar todo, porque no los he vuelto a utilizar. Sí, te va a costar, porque en cuanto vayas es como el muñeco o como el calendario. Yo llevaba sin ver este calendario, no sé, años, pero le he vuelto a coger esta mañana antes de venir y he dicho, ay, mira, y me teletransporta a las cataratas, me teletransporta a Buenos Aires, me teletransporta a todos esos Es que yo tengo muchos detalles de esos. Tengo muchos muñecos de mis hijos cuando eran pequeños, tantas y tantas cosas que... ¿Habrá alguno que puedas o quedarte con uno o quedarte con dos? ¿Sabes? Porque el recuerdo, o sea, eso te va a seguir vinculando. O sea, tener esa referencia es importante, pero saber tener una medida. Saber tener una medida. Los apuntes. Pues quédate con unos apuntes de algo para tener un recuerdo, pero lo demás, tira. ¿No podríamos vivir sin esos objetos que nos teletransportan? Sí, no, hay gente que es muy dada a tirar. Hay gente que no tiene mucho, que no vincula, que no genera mucho apego a las cosas, a objetos, y los desecha y ya está, y quedas un recuerdo. No es ni malo ni bueno, es simplemente. Pero cuando tenemos ese tipo de cosas, tenemos cosas que no tiramos durante más de un año y almacenamos, y cuando pensamos en ello o en tirarlo nos genera angustia, ahí tenemos que ver que hay un pequeño problema. Cuando eso lo almacenamos en casa y cuando yo quiero colocar cosas nuevas, no puedo porque tengo cosas de hace 50 años que no tiro, eso es un problema. Ya. Entonces hay que vigilar ese tipo de señales que me dicen, ojo, cuando pase esto, realmente es tu cerebro el que lo está creando, no eres tú. No es la necesidad de tener. Porque tenemos demasiado, voy a decirlo así, enganche. Tú utilizabas antes otra palabra, pero es un enganche emocional demasiado fuerte. Sí, de que creamos una dependencia. Yo, por ejemplo, por explicarte el último objeto. Esto es una piedra. Una piedra de pizarra, ¿no? Una pequeña lámina. Esto es una piedra que me traje de Machu Picchu. Uh-huh. Porque cuando empezás a subir la montaña de Machu Picchu, que son 4.000 y pico metros, te dicen que tienes que llevar una de estas para poder aguantar. Una piedra de esto para aguantar. Claro. Entonces, claro, para mí, quiero decir, ¿cómo voy a tirar esta piedra? Estás subiendo el Machu Picchu continuamente con ella. ¿Cómo voy a tirar esta piedra? Ahora, sé que cualquiera de estos objetos, si se me perdieran, si los tirara, si ocurriera cualquier cosa, sé que me preocuparía, o sea, sé que lo sentiría, pero sé que lo voy a tener aquí. Y para esto, para llegar a este nivel, que es una cosa que yo soy muy pesado en las formaciones, en mis redes sociales y demás, tenemos que educarnos y tenemos que crear una base emocional. Y esto se nos tendría que enseñar desde parvulitos. ¿Para qué? Para que cuando yo sienta esto, no tenga una dependencia emocional. Es decir, pasa mucho también, que no me malinterprete la gente, con las mascotas y demás. O sea, está bien tener un apego por una mascota, está bien tener un apego por un juguete, lo que sea, pero ser racionales y decir, yo tengo que ser fuerte emocionalmente yo, y luego lo que me complemente y lo que me recuerde, lo que tengo, lo que la acompañe, bien, pero tengo que ser fuerte yo. Y tengo que diferenciar entre racional y irracional. Yo sé que si pierdo este muñeco, o sea, el amor o lo que he dicho antes, ¿no? Que lo vendería por miles de euros, es algo irracional, porque no tiene tiene un valor emocional, no tiene un valor económico. ¿Sabes? Pero para mí sí, para mí vale miles de euros, igual que esa piedra, igual que este calendario. Pero sé que es irracional. Es decir, tenemos que entrenarnos para que en el momento que nos falte esto y lo perdamos, claro, sigamos adelante porque encontraremos otro muñeco, encontraremos otro apoyo. Sobre todo porque hay una cosa que se llama hipocampo que está en nuestro cerebro que lo va a guardar todo. Y si hacemos el esfuerzo de guardar y ubicarlo bien, nos va a hacer bien, porque nos vamos a acordar de ello, de algo positivo, como son este tipo de cosas que generalmente no creo que nadie guarde algo negativo, ¿no? Y ya que estamos hablando de recuerdos o de elementos como este que nos teletransportan, te pregunto, ¿es bueno estar recordando siempre? Es decir, ¿nos hace bien, nos hace mal? O depende de cada persona y de cada recuerdo, lógicamente. Que yo me acuerde, por ejemplo, del viaje a Argentina con mis padres, con mi familia, al contrario, no es nada malo. ¿Sabes? No es nada malo. Ahora, si yo quiero vivir siempre en ese viaje de Argentina, es cuando empieza la preocupación. Pues ese es el sentido de la pregunta, claro, ¿no? Del enganche. Tú hablabas del enganche a un muñeco, a una piedra, esta que yo tengo en la mano, que espero que me esté dando esas buenas vibraciones para seguir subiendo el Machu Picchu durante mucho tiempo, te la devuelvo. A veces no nos puede impedirnos avanzar.
Sí, sí. ¿Te puedes quedar siempre en la adolescencia, por ejemplo? Sí. De hecho, claro, el problema es que cuando vamos creciendo, esto lo podemos hablar otro día, pero cuando vamos, que es un poco el cordón umbilical, ¿vale? Ya. Que se representa con la madre y tal. Bueno, el hecho es que hay veces que cuando crecemos, claro, generalmente cuando vamos cumpliendo años, las cosas empiezan a llegar las bofetadas, amigos, amistades, parejas, roturas, este tipo de cosas. Entonces siempre, cuando decimos la frase típica de cualquier tiempo pasado fue mejor, en realidad no es ni real ni no real, es porque cuando nos acordamos del pasado, intentamos acordarnos de lo bueno, de la adolescencia, de cuando íbamos, de los juguetes, de los juegos, de los amigos, de este tipo de cosas. No nos acordamos, no sé, del día que, lo que sea, no sé. Voluntariamente no nos acordamos de lo negativo, o lo tendemos. Entonces, claro, hay personas que se quedan ancladas en ese pasado de, ay, me gustaría esto, me gustaría volver a esto, pero es que eso ya no va a volver. Y esto, lo que he dicho antes, tenemos que crear una educación emocional, una base emocional y distinguir racionalidad, distinguir irracionalidad y decir, bueno, lo que ha pasado, pasado está. Está bien que te acuerdes de ello, pero no intentes vivir aquí. De la misma manera que no proyectes un futuro, no vivas en un futuro que no sabes que va a venir, ni bueno ni malo. Ya. Proyecta, está bien proyectar, y de hecho Aristóteles tiene una frase de que el pensamiento genera el comportamiento, el carácter y por lo tanto el destino. Claro, si tú piensas de una manera positiva, vas a ver las cosas de manera positiva, de manera constructiva, vas a generar un comportamiento en base a ese pensamiento, con lo cual vas a generar un carácter, con lo cual es más posible que tu destino sea acorde a lo que tú piensas, al pensamiento. Si tú empiezas a pensar de manera negativa, destructiva, esto no sale, esto qué mal, vives ahí, construyes ahí, tu destino posiblemente. La segunda parte de mi duda es si, porque a veces a mí me pasa, no sé si a ustedes que nos están escuchando les pasa, hay determinadas cosas de las que ya no te acuerdas o hablábamos antes de las pérdidas personales, ¿no? Es decir, si he perdido a mi padre, yo le perdí hace 31 años, entonces no acordarme constantemente de él a veces me genera un sentimiento de culpa. Esto es muy común también. Pero es tu cerebro el que trata de sobrevivir. ¿Por qué? Porque si yo constantemente... Por eso hay unas fases del duelo que son importantes y que hay que cumplir. Hay unas fases del duelo que tenemos que ir pasando y que son dolorosas, pero solo que necesita mi cerebro para para aprender a vivir con ello, ubicarlo y ser capaces de reírme y pasármelo bien y que eso no signifique un sentimiento de culpa, como tú decías. El cerebro hace eso porque necesita sobrevivir, necesita seguir viviendo y no puede estar anclado en el dolor. Por eso, cumpliendo esas fases del duelo, lo que hace es no elimina, y esto es importante que la gente lo sepa, no eliminamos a la gente que se nos va. La ubicamos. Y siempre va a estar ahí, igual que si yo perdiese este juguete y tal, pues salvando las distancias, por Dios. Pero yo lo tengo ubicado en un sitio que cuando quiera abro esa puertecita y me acuerdo. Pues fíjate, y yo creo que es un cierre interesante porque tú has traído aquí algunos recuerdos. Yo podría traer el próximo día algunos recuerdos de algo de cosas que utilizo a diario que me teletransportan, y ahora ya lo he aprendido y lo voy a mirar así, a lugares del pasado y a personas del pasado. Te hablaba yo de mi padre, que murió hace ya tanto tiempo, pues el recipiente, parece una bobada, pero lo cuento así en la cercanía, el recipiente de aluminio donde yo guardo el café molido para hacerme un café y lo tengo en la nevera para que esté fresco siempre, ese bote de aluminio que tiene un cierre especial, tiene muchos años, tanto que era de mi padre. Y entonces sigo utilizando ese bote, que lo podía haber tirado, sustituido. Y cada día cuando llego a casa me hago un café a media tarde, el bote que cojo es el bote de mi padre. Hay días que me acuerdo de él y otros días que simplemente lo cojo, pero seguramente eso me está teletransportando a mi cerebro. Sí. ¿No? Y eso es muy bonito. Eso es un de manera muy inconsciente, bonito. ¿no? Sí, pero eso es un homenaje muy bonito. Es una cosa del día a día. Es algo bonito, no es algo... Lo peor es generar la dependencia tal de que si tú a ti ese bote se te rompe, a ti te genere un trauma, una depresión, ¿sabes? Creo que he aprendido ya. Digo esto para cualquier cosa, quiero decir que saber que eso tienes ese recuerdo o utilizas ese utensilio por tu padre, pero que si en el momento que ese utensilio se pierde o se rompe, no pasa nada. Relativizando todo. Relativizar todo. Qué maravilla, es un gusto hablar contigo. Desde luego que sí, que ustedes lo puedan disfrutar en este podcast o en directo en la radio cada 15 días
en Vive Radio y, por supuesto, en el canal de Alberto Imperfecto. Recordamos también tus redes y en el canal de YouTube, donde dices que pueden y estarán muchos de ustedes disfrutando este espacio. Muy bien. Oye, es un gusto, ¿eh? Gracias por estos recuerdos, me ha encantado ese muñeco. Te insisto que en ese almacén que tengo alquilado desde hace tiempo y que intento vaciar y no puedo, hay muchos parecidos. Hay botes incluso botes con arena de playas donde he estado, con una muestra de arenas de playa donde he estado a lo largo de todo este tiempo, y sobre todo muchos que, claro, también llegan los hijos y acumulas. Ellos ya son adultos, tienen alguno de ellos tu edad y entonces y entonces acumulan este tipo de cosas también. Pues hay que llegar al almacén, sacarlo todo. Sí. Un día, una tarde, sacarlo todo y decir, esto vale, esto no vale, esto... se te queda el almacén a la mitad. Me has dicho pasarlo a una caja pequeña, ¿no? Sí, decir, todo lo que me quepa en esta caja es lo que quiero guardar, lo que no sobra. Pues voy a utilizarlo. Utilicen ustedes estas técnicas que nos cuenta siempre que viene por aquí Alberto Valverde, experto en neurociencia, experto en esa gestión de estrés que a veces nos puede producir guardar tantas cosas. Sí es. Gracias, Alberto, un placer. Muchas gracias a ti. A seguir momento a momento buscando la felicidad.